En la tierra de nadie habitan preguntas, naturaleza, imitación, biodiseño. Preguntas. Te doy la bienvenida a otro episodio más de tu podcast creativo Tierra de Nadie en su versión colaborativa, algunos con nadie. Y el día de hoy se viene un capítulo tremendamente informativo, entretenido y biomimético también, ¿por qué no decirlo desde ya? Estuvimos en una conversación con la diseñadora y consultora en economía circular, Tamara López. Ya se presentará más adelante. Y nada, creo que es un episodio muy nutritivo que viene a cerrar, pero también a abrir esta trilogía de ecodiseño. Puedes escuchar el capítulo anterior, Valer Hongo, y también el capítulo Ecológica. Este capítulo viene como a coronar un poco este segmento de ecodiseño dedicado en el podcast. Y creo que es súper interesante decir que la conversación fue tan buena que ni siquiera nos dio el tiempo para terminarlo en una sola sesión. Así que de este episodio saldrán 2. Y quería hacer una pequeña introducción sobre el tiempo para los griegos. Esto surgió a partir de una pequeña conversación que tuve con la micóloga chilena Giuliana Furci, quien me explicó el tiempo de los griegos. Por una parte el Cronos y por otra parte el Kairos. El Cronos es el tiempo limitado, el tiempo cronológico, como lo dice su nombre. El tiempo que está definido por una limitancia marcada de los ciclos de las cosas y que podemos medir y podemos cuantificar. Y por otro lado está el Kairos. El Kairos, que es este tiempo indefinido. Lo definían ellos mismos como el tiempo de las cosas. No es que hayan situaciones que se puedan medir cronológicamente, sino que la naturaleza tiene sus propios tiempos. No puedes pedirle a un árbol que se apure. No puedes pedirle a una semilla que crezca más rápido. Y quería comenzar con esa pequeña reflexión para invitarte al episodio de hoy. Vive el Kairos, vive este momento, el mejor momento para hacer las cosas. Y también es un buen momento para recordarte que puedes suscribirte al podcast apretando el botón seguir en la plataforma en la que estés disponible, activando las notificaciones, calificando el programa, y también te pediría si me puedes seguir en mi Instagram, @nadiesl, donde podemos conversar y podemos generar distintas interacciones al respecto de este y otros episodios más. Y también es un buen momento, para no interrumpir en el episodio después, para saludar a Palta Lovers, los patrocinadores oficiales del podcast Tierra de Nadie. Qué rico paltita, como siempre me gusta recibir a mis invitados, invitadas, y también yo desayunar un buen pancito con palta. Así que ya saben, Instagram Palta Lovers, y también los encuentras en su página web paltalover.cl. Tienen un despacho gratuito, así que yo que tú aprovecho de ir a buscar tus paltitas. Y por otra parte también agradecer a quien más, OZ Coffee, que también presentan este episodio. Así que sin más te invito a disfrutar ahora sí del Kairos, disfrutar este momento. Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. De repente hay algunos elementos de los libros que a uno le llaman la atención. Ah, perfecto. Entonces ya, así agarré ciertos libros. Ajá. Tengo más, pero no dije, ya, para. Y agarré no sé. Fue como, no es de biomimesis, pero tiene que ver con las percepciones, las sensaciones. O sea, relacionas un poco ahí ¿cómo decirlo? Como la sensación que te describe el texto o lo que te va hablando, lo que te va narrando, lo relacionas con algo como natural. ¿Es como eso lo que estoy entendiendo? Depende de lo que esté leyendo. O sea, esa sensación puede estar asociada a algo no necesariamente de la naturaleza, pero que sí interiormente te permite quizás observar mejor la naturaleza o conectarte. Entonces justamente leí una frase de acá que me llamó la atención por eso. ¿Quieres que te la lea?
Por favor, pues dale. Mira, disfrutaba respirando, lavando la ropa y haciendo la siesta sobre las piedras enormes de la orilla del riachuelo. Oía el sonido del agua día y noche. Contemplando los arbustos y los árboles de mi alrededor, me dije: desde que nacieron han estado escuchando este sonido. Supón que este sonido cesara y que por primera vez oyera el sin sonido, el silencio. Imagínatelo. Si te es posible, de pronto el agua deja de correr y todas esas plantas que desde que nacieron han estado oyendo día y noche el sonido del agua precipitándose, ya no lo oyen más. Piensa en lo sorprendidas que estarían al oír por primera vez en toda su vida el sonido del sin sonido. Wow. Me gusta mucho eso porque, como bueno, estábamos conversando un poquito antes de sentarnos a compartir ya formalmente en la mesa, ¿no? Te comentaba esto como que me gusta harto salir, ir a la naturaleza, habitar, como que esta un poco necesidad de estar en lo natural, mal llamado natural, no sé, ya podríamos hablar de eso más adelante, pero como que me gusta siempre pensar esa roca que estoy mirando, a qué temperatura siente el ambiente, ¿cachai? Como si yo fuese esa roca, ¿cómo escucharía? ¿Cómo sentiría esa roca? ¿Qué cosas ha visto esa roca? ¿Qué pies, qué patas, qué alas han transitado por esa roca? Entonces me gusta esa perspectiva como desde el sonido. Y claro, pues, o sea, siempre hay una exposición constante al sonido como tal. Y ahora, claro, pues aparece esta pregunta sobre qué ocurriría en el no sonido, en esa ausencia. Que igual el sonido siempre está, es presente constantemente en la naturaleza. ¿Cómo ve una roca? Me dijiste, ¿qué vio o qué ha visto esa roca? No tengo idea, no sé. Pero me encanta como pensarlo. Y creo que es bacán porque cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, empiezan a aparecer como las relaciones que tienen con el otro. Si finalmente yo no me puedo relacionar mucho a una roca probablemente porque la roca no tiene ojos, porque la roca no tiene manos, no tiene voz para expresarse, ¿cachai? Y voz me refiero no que hable, sino que voz, no sé, pues el aullido de un perro, por ejemplo, o el canto de un pájaro, que me puede decir algo. Y a lo mejor como humano incluso podría decir como, este animal está en peligro, está en problema, está feliz. Como que empiezan a aparecer esas interpretaciones medio arbitrarias. Pero hay otros seres que no, pues, que no tienen eso. Y que están expuestos, sin embargo, al ruido y a otras cosas, como los árboles, como las rocas. O lo tienen de distinta manera. Lo tienen de distinta manera, a ver. Como las plantas. Ajá. Las plantas que tienen otros sentidos distintos, o sea, tienen más sentidos que nosotros, ¿cierto? Entonces, su manera de olfatear tiene que ver con procesos químicos. Uh-huh. Entonces, sus raíces olfatean, ¿cierto? Y sienten la química de algún compuesto específico que está hacia cierto lugar y se acercan a ese lugar. Entonces, la manera a lo mejor en que nosotros interpretamos un sentido uh-huh. para otros seres que no son como nosotros, también lo tienen, pero de manera distinta. Me encanta eso, me encanta ese concepto, como de, claro, pues de que es otro sentido que cumple a veces una función similar. Dijiste lo de los árboles como que olfatean con las raíces, uh-huh. y pensaba al tiro como en los slime molds, estos ajá, claro. hongos, que bueno, que son agrupaciones de hongos con otros seres, otras formas, bacterias y algas, y que, claro, no podría ser posible, entre comillas, verlos con nuestra propia vista moverse, uh-huh. pero puesto en cámara rápida, cuando se registran, uh-huh. se ve cómo se mueven, pues como este pulso que tienen. Y van navegando también un mapa que desconocemos nosotros, pero que ellos con sus sentidos sí tienen. Pues, o sea, de alguna u otra forma se orientan y saben dónde hay comida, dónde están los próximos lugares donde deberían expandirse. ¿Cómo llegan a eso? Esa es la pregunta que... Es que lo que pasa es que nosotros solemos pensar que los sentidos del resto deberían ser como los nuestros.
Y no es así, ¿cierto? Entonces, claro, justamente en el ejemplo de ese ser que acabas de nombrar, y una vez que lo encuentra el alimento, pongamos la avena, entiendo que les gusta mucho, encuentran un granito de avena por ahí, para y cesa la búsqueda en otros lados, inmediatamente. Claro. Entonces, todo se enfoca en el presente. Y el presente es ese granito de avena que encontraron en, no sé, al lado derecho, y el lado izquierdo cesa de avanzar hacia ese lado, ¿cierto? Y se va directo, digamos, al lugar que les va a permitir estar en las condiciones para que su vida siga en camino. Es muy interesante eso. Me gusta también como el punto que pusiste ahí hay un momento en el que deja de buscar en otro lado. Y hay como una pausa. Y ahí uno podría pensarlo en términos solo de eficiencia. Como tratando de hacer más optimizada su búsqueda. Yo no sé si será por eficiencia, pero igual me queda la duda, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú te sientes bien en un lugar, vas para allá, ¿cierto? Sí. Hay un proceso ahí de felicidad hormonal, ¿cierto? Entonces, pero a veces nos pasa que a veces todo lo contrario, cuando nos sentimos mal en un lugar, nos cuesta salirnos y somos porfiados. Le damos otra oportunidad. Pero la naturaleza en general no hace eso. La naturaleza de la naturaleza es anda a donde tú estás bien. Entonces, ahora, nosotros siempre solemos cuestionarnos, a lo mejor hay que dar esa segunda oportunidad. Bueno, obviamente no siempre hay que ser tan tajante, ¿no? A ver, depende de lo que estemos hablando. Pero muchas veces solemos estar en el mismo lado y dejamos de pensar en el bienestar que nos provoca, digamos, el ir realmente donde nos gusta. Entonces nos quedamos pegados y atrapados, ¿no? En cambio, la naturaleza encuentra el lugar donde tiene las condiciones para seguir viviendo y se va para allá. ¿Verdad que estábamos hablando de naturaleza? No estábamos hablando de relaciones tóxicas y ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Estoy muy de acuerdo. Es muy lindo el análisis que haces. Solo me queda la duda como, claro, ¿y por qué entonces somos así? Pues, ¿por qué hacemos las cosas de esa forma? ¿Cachai? Que una cosa que me interesa mucho en relación a eso es como, claro, la naturaleza, llamémosle como de manera burda, ¿no? Habita en ese seguir. Esto es lo que observamos como humanos, por eso siempre pongo como muchas comillas al hablar de esto. Pero habita como en lo sensorial y responde al estímulo sensitivo químico que emitió tal aroma finalmente y lo tradujo en una señal química también en su interior que dice aquí hay comida y va hacia allá. En cambio, nosotros como seres humanos, no sé, sentimos eso también. Pero a eso le sumamos que, no sé, que tengo deudas, que tengo que sentirme bien porque mi terapeuta me dijo que tengo que hacer cierta tarea para pensar en lo que debería ser mejor para mí. Tenemos conceptos como la paciencia. El concepto paciencia para mí igual es súper problemático si lo piensas como que te puede llevar a contravenir incluso ese tipo de impulsos. Impulsos que son como irracional, hablemoslo en este sentido como de lo sensitivo, de ir hacia un lugar y salir de otro. Pero si el mundo te dice, no, pero ten un poco de paciencia, esa paciencia igual es problemática porque es como no le hagas caso a eso que llamaremos como instinto. Y nada, se genera una cosa muy rara y como que me interesa pensarlo. La paciencia no tiene nada de natural, parece. Depende. Yo soy muy paciente para muchas cosas. El tema es la paciencia a lo mejor que tiene que ver con la espera del goce, es distinta a esa paciencia de aguantar cosas. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque hay muchas cosas que uno tiene paciencia y dice, ya, ok, ahora no resultó. Pero yo sé que si trabajo en hacer esto más esto otro, probablemente voy a obtener el resultado que yo quiero obtener. Y en ese sentido, al menos yo soy paciente, pero hay otros que también soy paciente y también no me doy cuenta de que en realidad no estoy donde debería estar.
Entonces, y ahí es donde uno aguanta. Y aguanta, pero ¿hasta cuál es el grado de aguante? Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Ocurre que nosotros igual queremos estar en un proceso de estar bien, en un proceso de amor, de confianza, ¿cierto? De amistad. Y eso estimula ciertas hormonas en nuestro sentido, en nuestro ser. Y eso tiene que ver un poco con ese ser vivo, slime, ¿cierto? Se le llama. El slime mold, sí. Tiene otro nombre, pero bueno, no recuerdo, soy muy mala para los nombres. Y ese movimiento que uno hace a través de las hormonas, ¿cierto? ¿Te has dado cuenta de que de repente la guata se te aprieta y te dice, ahí no? O el corazón se te expande y te dice, ahí sí. Entonces, ¿qué ocurre? Tú me preguntabas qué pasa cuando uno está en la naturaleza, ¿cierto? En la naturaleza genera un proceso de reconexión, ¿ya? Entonces genera un proceso en el cual uno se conecta y siente confianza y siente amor, ¿cierto? Cuando uno se reconecta, digamos, no estamos hablando del amor de pareja, estamos hablando, ¿cierto?, del amor universal, puede ser a las cosas, las plantas, no sé, o no sé, a la vida. Entonces, en ese momento tú empiezas a generar hormonas, oxitocina, que te permite a ti tener procesos de felicidad, te hace estar feliz. En cambio, cuando tú estás en un momento en que no te gusta la situación, estás generando un proceso de resistencia, ¿ya? Y eso genera la hormona de cortisol, y eso te estresa e inhibe la oxitocina. Entonces, claramente, la naturaleza y la reconexión está asociado al amor, está asociado al bienestar, y por eso uno se siente bien cuando está en la naturaleza. Te fijas, cuando metes los pies en el agua, te relajas, ¿cierto? Porque eso genera una liberación de oxitocina. Pero lo otro, ¿cierto?, que te mantiene así tenso, la inhibe. Entonces, por eso hay que, yo creo que tenemos que aprender a leer nuestras hormonas, ¿no? De alguna manera, y ver en qué momento nosotros estamos en ese proceso de resistencia, ¿no? En nuestro trabajo, con nuestra pareja, o lo que sea, ¿cierto? Entonces, hay situaciones que te inhiben el amor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos ahí? No nos sentimos bien. Me gusta mucho eso de inhibir el amor, inhibir otras cosas también. No sé si quiero agregar algo a lo que dijiste porque siento que lo arruinaría, ya que fue muy lindo. Solo quiero agregar que el slime mold en español, lo busqué porque tampoco recordaba el nombre, se le dice el mo, se escribe con la H entre medio como mo mucilaginoso. Mucilaginoso. Es muy lindo, interesante, me gusta esa palabra, mucilaginoso. Es como pegajoso. Como supercalifragilístico. Exactamente, suena mucho a lo que es, pues suena mucho como a su forma. Un poco sinestésico su nombre. Ah, qué interesante eso de la sinestesia, ¿no? Sí. Oye, bien, pues. Creo que esto oficialmente ya comenzó, ¿no? Así que, de modo muy breve, nada, pues quiero comentar que el día de hoy estamos con una tremenda persona invitada, un tremendo ser humano. Ya saben que esta sección de mi podcast se llama Algunos con Nadie. Por ahí me preguntaban si algunos era por hombres, y no, pues tiene que ver con seres humanos, seres vivos. De hecho, me gustaría llamarles incluso, a ver si sale más adelante, ¿no?, algunos holobiontes. Podríamos decirlo así. Así que sí, para mí es algunos seres humanos con nadie, y el día de hoy estamos con una persona tremendamente interesante. Se llama Tamara López. Bienvenida, Tamara.
Hola, muchas gracias por esta grata invitación. Ya escucharon su voz porque asumo que dejaré algunos de los fragmentos de las cosas que estábamos hablando que están re interesantes. Me gustó mucho también el tema ahí de la relación con las hormonas y todo eso. Creo que sería bueno como partir comentando un poquito cómo nos conocimos. De hecho, es muy lindo mencionar que, claro, esta es la primera vez que te veo en persona, pues en formato físico. Nos habíamos conocido solamente en formato remoto, online. Y en otro contexto, pues yo siendo tu estudiante de un curso, de un tema que ya habíamos hablado en el podcast, que está relacionado a bueno, es esencialmente el tema, la biomímesis. La biomímesis como un proceso o un modo de pensar que de hecho lo que más me gustó de la biomímesis es como lo complejo del concepto, que no es una metodología, no es una herramienta. Me gustó entenderlo como un marco de trabajo, como un framework, pero creo que incluso eso se le queda corto, ¿cachai? Porque ni siquiera sé si es de trabajo, sino que por eso me quedé después reflexionando harto y dije, me gustaría decir que la biomímesis es más como un modo de pensar o un modo de existir. Como que yo estoy existiendo en la eficiencia un día, otro día puedo estar existiendo como en la belleza, como pensando solo en la belleza, otro día puedo estar existiendo en la biomímesis, como tratando de hacer esta mimética biológica o algo similar, ¿cachai? Tú definirás mejor el concepto que yo, de seguro. Y quería partir diciendo como qué cosas sé yo de ti, que bastante rápido, porque igual quiero que te presentes tú y la gente pueda saber de primera fuente quién eres. Tú fuiste mi profesora del curso de biomímesis, yo sé que eres consultora en economía circular, creatividad circular, no sé, yo tiendo a no pensar solamente en economía. Sé que la economía es un concepto que nos sirve harto para hacer conversaciones, pero por lo que estamos conversando recién, yo sé que va mucho más allá. Sé que haces clases en la USACH, en la Universidad de Santiago. Bueno, para la gente que escucha esto desde Canadá, México, Colombia, Perú y Alemania. Hay un par de personas de Alemania que escuchan esto. USACH es una de las universidades más importantes de Santiago, de Chile, de nuestra capital. Y sé que eres una persona tremendamente apasionada por... de nuevo entro en el conflicto por decir naturaleza, porque naturaleza siempre lo entendemos en términos rápidos como esto que es verde, esto que está lejos de la ciudad. Y yo sé que tú tampoco lo entiendes tan así, porque sé que también puedes ver como esta belleza que hay como, no sé, en el tener plantas en la casa o en el hacer cosas relacionadas a la naturaleza. De ahí viene el interés, me imagino, por la biomímesis. Entonces no creo que haya que aislarse del mundo para disfrutar de la naturaleza. Así que, habiendo dicho eso, y agradeciéndote por estar aquí, te pregunto, pues, ¿quién eres? ¿Qué nos puedes comentar sobre ti? Ok, muchas gracias. Bueno, primero por estar acá, esta invitación en un piso 12, con una vista grata. Bueno, ¿quién soy? Qué difícil decir eso, ¿no? Cuando te lo plantean de esa manera. Uno siempre tiende a veces a poner por delante a lo mejor el tema de la profesión, ¿cierto? Cuando te presentas frente a un público que en realidad es más asociado a lo que tú haces, ¿no? Pero en realidad soy como un entusiasta de la vida. Cuando tú dices, me cuesta como decir el concepto de naturaleza, a mí me gusta hablar de la vida como el presente que se transmite, ¿cierto? Y que está ahí, que fluye. Soy bien entusiasta con el tema y lo digo así porque en el fondo es algo que a mí me emociona mucho y me inspira, ¿ya? Porque, bueno, hago varias cosas, ¿no? Vivo aquí entre Santiago y ahora en este momento y la quinta región, ¿ya? Tengo 3 hijos, puros hombres a todo esto, unos chiquillos lindos que creo que van a ser un aporte interesante. Soy diseñadora industrial, ya ese fue como mi base, pero fíjate que me costó harto
como definirme entre arquitectura, biología, arqueología, incluso me encantaba la astronomía, pero siempre dije, no soy buena para los números, así que mejor me quedo en otra parte, ¿cierto? Y ahí el diseño alberga habitualmente a la gente que no le gustan los números. Suele pasar, pero igual tuve matemática y todo. Bueno, y la geometría es súper importante. Hay harto que calcular, pues, hay por mucho supuesto. Que calcular. Área, volumen, sí. Toda la parte industrial es puro cálculo, o sea, es increíble. Entonces, pero fíjate que haciendo un poco una remembranza a mis ancestros, digamos, mi padre es ingeniero precisamente mecánico y mi madre es profesora de arte. Entonces tengo como esa mezcla, ¿no? Soy diseñadora y tengo esa mezcla entre la parte de la lógica y la volada, ¿no? Siempre nosotros nos dicen que somos volados y que somos los que hacemos los monos, pero bueno, hay mucho más que eso, ¿no? Hay metodología y todo por medio. Pero por otro lado, también está el hecho de que tú sales de tu medio en el que estudiaste, tu carrera inicial, y te das cuenta de que no es lo que tú pensabas, ¿no? El mundo en sí, no sé, empecé a trabajar en el retail, y el retail es, no sé, un infierno en realidad. Yo creo que la pasaste mal en el retail, pues, o sea, por lo que hemos alcanzado a conocernos. O sea, el retail es un engranaje de la máquina que mueve el consumo. Entonces yo empecé a pensar en eso y toda la parte filosófica asociada, digamos, al consumo. O sea, yo trabajo en economía circular, ¿cierto? No, eso no era lo mío y empecé a estudiar. Así que me especialicé, hice un magíster en medio ambiente, en la USACH precisamente. ¿Hiciste el magíster en medio ambiente ahí mismo? Sí, de gestión y ordenamiento ambiental, así se llama. Entonces, pero fíjate que ese magíster era muy enfocado en ingeniería. Yo no soy ingeniera. Entonces, y era el bicho raro del magíster porque todos eran puros compañeros asociados como al ámbito de la ingeniería, al ámbito, digamos, del no sé, de los veterinarios, qué sé yo, minería. Y me preguntaban, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás en un magíster de medio ambiente? Y yo, pero los productos que tú usas y que están diseñados y en todas partes generan residuos. Oh, ¿verdad? ¿Verdad? Tienes razón. Y sí, y era, ¿cómo nadie se lo cuestiona? Esa era mi pregunta. ¿Cómo nadie entiende que las cosas están hechas de una manera y que generan impactos ambientales? Claro. Entonces, después conocí a gente asociada al ecodiseño y todo eso, y después ahí me empecé a meter en la economía circular. Y ahí fue donde como hice la conexión y entendí que esto iba más allá, ¿cierto? Que cada vez que tú diseñas algo, diseñas una estrategia, tienes que pensar en un ciclo de vida. Y eso está conectado con la vida, con la naturaleza. Y en algún momento me topé con la biomímesis. Y yo dije, aquí llegó el momento en que veo el diseño y veo la biología, porque es algo que me encanta y que en algún momento me hubiese gustado estudiar. Soy algo así como, no sé si decirlo, una bióloga frustrada, porque en realidad la frustración no va mucho conmigo, pero sí hice el encaje y yo dije, este es el encaje perfecto entre esas dos cosas que a mí me gustan. Y por supuesto estar en la naturaleza, así llámese naturaleza, o estar en el medio de la vida, ¿no? Entonces ahí en ese momento estudio y fíjate que hice un curso online, como hoy la mayoría de la gente hace cursos online. Ajá. En el año 2016 nadie hacía cursos online. Una pionera de los cursos online. Una cosa media rara, ¿no? Estudiar como online. No sé, medio extraño, y tuve la oportunidad, me ofrecieron poder generar un proceso de aprendizaje para un semestre en ese tiempo, en esa época, en el ITMA, en el Instituto de Medio Ambiente. Y lo hice. Hicimos un semestre de biomímesis para los alumnos de diseño sustentable del ITMA. ¡Wow! A mí me encantó. Me encantó porque fue como... Dije, wow, qué rico tener la oportunidad de experimentar. Igual era una experimentación, pero yo creo que a mis alumnos les gustó también. Eso te quería preguntar, ¿cómo fue ese recibimiento? Porque, claro, estaba pensando en la época, 2016. ¿Fue ese mismo año? Sí. 2016,
Y claro, o sea, los conceptos, ya había mucha gente hablando de la crisis climática, la urgencia por generar economías creativas que tuvieran que ver con el desarrollo sostenible, pero como que el tema todavía no se sentía como tan, no sé cómo ocupar el término, pero como tan en boga, o tan en boca de todos tal vez, como hoy en día. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de esos estudiantes que vivieron? O sea, de hecho, esa carrera no pudo seguir. Pero no porque yo haya hecho biomimesis, No, claro. sino que... Pero a lo mejor la vida condujo a eso, ¿no? Como... Bueno, la vida siempre conduce a lugares muy extraños, ¿no? Pero porque justamente era punta de flecha. Y tú dices, había mucha gente ya hablando, yo creo que casi nadie hablaba del tema. O sea, al menos acá en Chile por lo menos... Cero. Claro, ahora recién está agarrando vuelo, ¿cierto? Pero en esa época, hablar, digamos, en esa época era mucho el tema de sustentabilidad, en una carrera enfocada en eso, imagínate, llamada diseño sustentable. Uh-huh. Hubo 2 años, una generación realmente que salió, y de ahí no se pudo más porque en realidad no estuvieron las condiciones dadas para el asunto. Yo creo que ahora sí estarían las condiciones. De hecho, yo hago clases en la USACH de diseño sustentable. Bueno, se llama responsabilidad social y sustentabilidad. Y en la Universidad Mayor también de diseño sustentable. Bueno, es que responsabilidad social tienen que ponerle para meterlo dentro de la industria, ¿no? Si es para encajarlo dentro de las empresas. Claro, porque sí, es como una bonita manera de decir que vamos a hacer canchas de fútbol y regalar camisetas. No. Pero, porque suele suceder que la responsabilidad social no es parte de la vértebra, digamos, de la empresa. Es como una cosa media aledaña, ¿no? Claro. Así como por la tangente. Pero sí, bueno, le ponen esos nombres porque me imagino que van asociados a eso. Pero en realidad yo hago diseño sustentable y es más, en realidad mi enfoque va hacia el diseño regenerativo, ¿ya? Diseño regenerativo, me gusta mucho ese concepto porque junta 2 de las palabras que más me gustan, como diseño y lo regenerativo. También otra palabra que me gusta es la bioremediación. También tiene que ver con esto de hacer remedio, juntar las cosas, me gusta eso. Entonces, diseño regenerativo es como tu área actualmente, eso es como lo que tú, en eso trabajas. Es un proceso al que estoy transitando, porque no es fácil, digamos, tampoco salirse de lo que uno ya está hace rato masticando, ¿cierto? Porque todos tenemos el tema de la sustentabilidad muy metido, digamos, en el concepto, uh-huh, ¿cierto? Como clave para poder avanzar a un proceso mejor, ¿cierto? Pero en realidad la sustentabilidad es un concepto que nació hace más de 30 años y que hoy en día el mundo como está y la urgencia y los cambios que se requieren, nosotros podríamos preguntarnos, ¿esto es sostenible realmente? ¿Y realmente queremos sostener así el mundo como está? Hongo. Un hongo a la semana. Hongo semanal. Esta sección llegó para quedarse. Sí, en el podcast Tierra de Nadie nos encantan los hongos. Y como bien saben, me fascinan, me vuelven completamente chango. Así que por eso, siempre una vez a la semana, recomiendo un hongo. Y lo estudiamos de la guía de campo Hongos de Chile de la Fundación Fungi. Y espero que si eres una persona creativa como yo, tengas algún artacazo artístico, que te surja la inspiración, que lo quieras dibujar, que lo quieras pintar, que lo quieras salir a fotografiar. Será hermoso si te animas a mostrarme cómo este hongo que te diré a continuación te inspiró a construir algo, una obra, una fotografía, un poema. Lo que sea, estaré encantado de recibir sus aportes. Aparte así sé si sirve la sección y la puedo seguir haciendo. Así que vamos con el hongo de la semana. Y el hongo de esta semana es el Geastrum floriforme. Lo repito, Geastrum floriforme.
Sí, es uno de mis hongos favoritos. De hecho, tengo un tatuaje de ellos. También se le conoce como estrella de tierra. Es un hongo pequeño, no comestible por si acaso. Mide de 2 a 4 centímetros de ancho y 2 centímetros aproximadamente de alto. Se ubica y se distribuye en la zona central y austral de Chile y crece entre restos vegetales y ocasionalmente en pasto. Y su nombre, Geastrum floriforme, viene particularmente por la forma en la que crece el cuerpo fructífero. Tiene una forma de estrella que cuando se abre tiene de 7 a 10 rayos, por así decirlo, similares a los pétalos de una flor, desiguales y que son puntiagudos. Se abren desde el centro hacia afuera cuando están húmedos y cuando se secan se cierran completamente sobre sí mismos. Es de color café claro y el aparato esporífero es lo más llamativo, es similar a un globo que tiene una pequeña apertura en la parte superior por donde expulsa sus esporas. Geastrum floriforme. Ese fue el hongo de la semana. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Un hongo a la semana. Entonces, por eso, en realidad yo también estoy en un tránsito. Si hablo de diseño regenerativo, también estoy en ese proceso de pasar desde la sustentabilidad a la regeneración por un camino que ha sido de altos y bajos, ¿no? Porque mantenerse, digamos, en el medio, profesando este gusto por las cosas vivas, no es tan simple, ¿no? Pero ha sido también un camino punta flecha, o sea, meterse en el ámbito de la biomímesis ha sido porque en realidad un tema de gusto y muy de patuda, ¿no? Yo siempre digo que estoy acá de patuda que soy, ¿no? Me gusta eso, porque habla de una actitud que tiene que ver con lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Como que las mallas curriculares se diseñan en función de que el estudiante normalmente salga a trabajar y salga... Hay un concepto que me molesta, francamente me carga, pero entiendo cuál es la buena intención que tiene, pero creo que la forma de aplicarlo está muy puesta en donde no tendría que estar, que es la vinculación con el medio. La vinculación con el medio, que es como este concepto que tomaron las casas de estudio. Históricamente se puede posicionar súper claro en Chile por lo menos con los 80, cuando la empresa privada ya toma como un rol pero absolutamente preponderante en la industria, y eso hace que las casas de estudio adapten sus currículos académicos a responder al trabajo de lo que se necesita en la industria. Entonces las casas de estudio ya no es que estén generando una visión de futuro, un pensamiento crítico real, sino que estamos formando, y digo estamos también porque somos parte de eso, estamos formando a las próximas generaciones para que salgan a trabajar, y se supone que en la empresa tienen que aprender a cambiar el mundo. Es una cosa muy, muy rara. Cuando vinculación con el medio, no puedo evitar pensar lo que estaría muy bien puesto si pusiéramos medio ambiente. Estoy como una palabra similar. De nuevo, y ahora lo pienso con esto que has mencionado ya varias veces, que me encanta, que es como el gusto por las cosas vivas. ¿Qué pasa si le llamamos vinculación con la vida y no vinculación con el medio? ¿Cachai? Y porque la vida tiene actividad económica, pero también tiene actividad estética, que no están necesariamente relacionados, y una no conduce a la otra como por obligación. Me refiero a que no es necesario que toda actividad creativa genere rentabilidad, justamente. O sea, hay experiencias estéticas que tienen que ser bellas porque tienen que ser bellas, ¿cachai? Entonces creo que no hay espacio al ocio, no hay espacio a la curiosidad, y no hay espacio justamente para desobedecer también. Pero justamente ahí es donde me gusta lo que dices, pues estoy aquí como Barça, estoy en un lugar donde como que no debería estar. Pero es que justamente es el espacio que ganaste, pues, ¿cachai? El espacio que se construyó, claro, y quedó abierto ahí debido a ese vacío que estamos identificando. Está bueno eso. Hay harto análisis ahí, o sea, de dónde proviene esa concepción de cambio, eso de vinculación con el medio. Yo siempre me imagino que viene también del latifundismo, o sea, aquí
está la gran empresa y los que salen para trabajar en la gran empresa, entonces el camino de la innovación quedó medio truncado, ¿no? O sea, todo lo asociado a la empresa chilena productiva que estaba empezando a surgir, ¿cierto?, en los años 70, quedó absolutamente truncado. Entonces, ha sido difícil el camino de hacer innovación en ese sentido, ¿cierto? Que la gente salga pensando que puede crear sus propias cosas, que puede crear su propio camino. Generalmente uno sale pensando en buscar pega. Eso. ¿Te fijas? Es lo que pasa, sí. Exacto. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de en realidad, hacerse uno mismo el camino en base a lo que a uno le gusta? Por eso yo te digo que de alguna manera estoy aquí de patuda que soy, no de Barça. De patuda. Perdón, yo transformé la palabra. Pero no te preocupes, está pero interesante. lo patudo y lo Barça, a ver, ¿cuál sería la...? Pero no te preocupes, está bien, pero bien, muy bien. Pero patuda es como patana, así como... Claro. Igual me gusta la palabra patudo, pero Barça me gusta, también es como una cosa como de... Estoy ahí... como imponiendo un poquito mi espacio. Sí, entonces hacer ese proceso de hacer, te gusta algo, y le das con el tema, y no funciona. O sea, yo he tratado de meter este tema en las universidades varias veces, en algún momento me cansé, no seguí insistiendo, pero ahora el fenómeno que me ha ocurrido es que me están llamando. Porque ahora como que, no sé si de alguna manera o se está poniendo de moda o qué, pero creo que la educación para la vida, a mí me gusta llamarlo de esa manera, la educación para la vida creo que hoy está tomando fuerza, en donde la vida se pone en el centro, ¿cierto? Ya sea de un proceso educativo o, por ejemplo, de un modelo de negocios, en donde el propósito, ¿cierto?, es lo que mueve a tu empresa o mueve a lo que tú quieras hacer, ¿cierto? Entonces, o tu organización, ¿cierto? Pongo la diferencia porque una cosa es de lucro y la otra quizás no lo sé. O a eso que tú dices, a veces el arte simplemente tiene que ser, ¿cierto? Bueno, la vida es, ¿no? Entonces, si el tema es cómo nos sentimos bien haciendo lo que queremos hacer. Y si ganamos por eso, perfecto, ¿cierto? Entonces, pero no es tan simple. No es tan simple como, o sea, tú puedes sembrar la semilla y ahí viene el concepto de paciencia, ¿no? La paciencia. Habíamos hablado de la paciencia. Porque las semillas, o sea, en general la naturaleza tiene procesos. A veces tú pones una semilla que ya a los 3 días sale, no sé, una lechuga, a los 5 o 6 días vas a tener un brote quizás, es bastante rápido. Pero una semilla de una palma chilena se puede demorar hasta 2 años en brotar y no la vas a ver nunca. ¿Te fijas? Entonces los procesos son distintos y también yo creo que tienen que ver con el grado de importancia que tienen, ¿no? Entonces a veces está ese punto que tiene que ver con cómo tú te proyectas en tu vida y en realidad eso es un proceso súper largo. Entonces hay que tener paciencia. Dijiste lo de la paciencia y lo de los tiempos, y me acordé al tiro de los chaguales, el chagual, Ajá. No sé llamarle planta, no sé dentro de qué como familia, género ahí pertenece, pero es una planta definitivamente que florece cada 9 años. Entonces eso sí que es paciencia también y no me refiero solamente al chagual, y con eso quiero como adentrarme también en el tema que queríamos conversar inicialmente, que es como ese chagual al florecer permite que hayan otros seres que específicamente se alimentan de esa flor. Está la mariposa del chagual, que es como un animal, un insecto en este caso, que como que depende de un ciclo que es particularmente largo. Y ahora como juntando eso con lo que habías mencionado, el gusto por las cosas vivas, voy a recordar algunas de las cosas que habías hablado tú en el curso de biomimesis que yo aprendí contigo, que más me llamó la atención y creo que es de lo que más me marcó, que es el hecho de que la vida genera condiciones que conducen a la vida. y esa forma de definir no sé si definir la biomimesis, y aquí viene la pregunta, ¿qué sería biomimesis entonces? Pero me gustaba mucho tener eso como marco, como punto de inicio o como propósito finalmente de lo que sea que estamos hablando.
Así que te pregunto directamente, porque si tuvieras que explicarle a alguien en simple, a alguien que tal vez primera vez que escucha el término, valga también decir en este momento, este es como el capítulo 3, entre comillas el final, pero no sé si a lo mejor es la apertura a otras cosas, ¿no? Pero de una trilogía que estaba trabajando yo sobre ecodiseño, finalmente. Le llamé ecodiseño para tratar de encapsular lo más posible. Donde en el primer capítulo hablé sobre los hongos, en el segundo hablé sobre la ecológica, como un sentido de pensar ecológicamente, y en este tercero estaba esperando hablar sobre la biomímesis como tal, contigo. ¿Con quién más podía conversar sobre esto? Así que, ¿qué es en simple? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se hace? No sé si pudieras orientarnos tal vez. Ok, bueno, vamos a empezar por el principio. Hablando de qué significa biomímesis, ¿cierto? Bueno, bio es vida, ¿cierto? Y mímesis es imitar. Entonces, el concepto se trata de imitar la vida. Pero, bueno, en un principio, cuando yo lo conocí e hice este match entre biología, ¿cierto? y diseño, el enfoque el cual yo aprendí siempre estuvo, enfocado, valga la redundancia, en la creación de objetos y servicios, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos imitar la vida para generar procesos de innovación que nos permitan a nosotros crear productos y servicios? Suena como medio raro, ¿no? ¿Qué significa eso? En primer lugar, la vida o la naturaleza, ¿cierto? Tiene todos los procesos solucionados, ¿no? O sea, hay un montón de elementos vivos que, o sea, en general, todo tiene funciones que les permiten, existir, ser, ¿cierto? Tales como, por ejemplo, no sé, trasladarse de un lugar a otro, ¿cierto? Cualquier ser vivo, bueno, las plantas no todas, pero se trasladan, ¿cierto?, de un lugar a otro. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cierto? ¿Cómo generan eso? Hay distintos tipos de estrategias de cómo hacerlo, ¿cierto? Una cuncuna se traslada de distinta manera que un elefante y produce un ruido distinto al que no produce un gato. Claro. Yo hablo como entrecruzado, el que lo hace no lo hace. Claro. Entonces, claramente hay estrategias distintas de poder trasladarse de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo imitar la vida, ¿cierto?, para poder solucionar problemas o funciones que yo quiero hacer, pero en mi diario, en mi cotidiano. Entonces, lo primero que surge, ¿cierto?, es este proceso de imitar. Ya, mira, acá yo necesito hacer, no sé, pegar una cosa con otra, ¿no? Y resulta que la estrella de mar tiene pequeños tubitos que tienen unos sistemas hidráulicos, ¿cierto?, con el sacar y meter agua, y eso permite que se forme como un vacío, ¿cierto? Y permite que este animalito pueda, establecerse en un lugar, tiene un sistema de pegamento sin necesidad de tener un sistema químico que se pegue, sino que es un sistema hidráulico. Entonces tú empiezas a pensar en ingeniería. ¡Wow! O sea que hay un perfecto sistema hidráulico que funciona muy bien. O sea, una estrella de mar está en un lugar súper complejo, en donde las mareas la mueven, ¿cierto? Y tiene la capacidad de mantenerse adherida a una roca con mucha fuerza, ¿cierto? Y muy eficientemente. Entonces, eso es una estrella de mar, es un ejemplo. Podemos. Y perdón que te interrumpa, por favor. Y como eficiencia no es solamente el hecho de que pueda sostenerse muy bien en un estado, en un ambiente muy hostil, por así decirlo, donde uno dice, pero ¿cómo hacer que las cosas se adhieran? O sea, aplicar cualquier tipo de pegamento, pensando en cualquier pegamento, un uju, una silicona, un pegamento muy rudimentario para que la imagen sea muy clara, en un espacio, en un medio acuoso,
es tremendamente difícil. Entonces hay una cosa que es la eficiencia en cuanto a que lo logra y lo logra muy bien. Pero también está esa eficiencia en cuanto a cuánta energía requiere para hacer eso. Que ese es como uno de los mayores desafíos que tenemos como humanidad, aparentemente. El hecho de pensar cuánta energía disponible nos queda para consumir también y qué procesos podemos hacer que optimicen esa energía. Perdón, esa era mi intervención, pero quería que continuaras con la explicación. Sí, muy interesante eso, porque en general los procesos que, en este caso, por ejemplo, estas especies de sistemas hidráulicos, ¿cierto? Tienen distintas funciones. O sea, ahí hay una economía de la energía, ¿no? Hay muchas cosas en la naturaleza que sirven para varias cosas. O sea, para generar distintas funciones, porque en este caso tiene un poder de adherencia, pero y le sirve para estar ahí quieta, pero también le sirve para trasladarse de un lugar a otro en un ambiente hostil, como dijiste tú, de una manera segura. Entonces ahí ya estoy cumpliendo dos funciones distintas. Y ahí hago también, eso es un diseño bastante eficiente en ese sentido, y por lo tanto estoy, digamos, minimizando la cantidad de energía, porque a lo mejor el diseño podría estar hecho, uno, para moverse, otro tipo de estructura para estar quieto, ¿te fijas? Otro tipo de estructura para a lo mejor otra cosa, pero sin embargo una sola sirve para varias funciones al mismo tiempo. Entonces, lo mismo que el oso polar, por ejemplo, ¿cierto? El oso polar es una máquina de aislación térmica. Entonces, porque en general un oso mira el ambiente donde vive, ¿cierto? Uno de los ambientes más australes, ¿cierto? Austeros, muy austeros, muy helado, ¿cierto? Nadie es capaz, o sea, nadie es capaz de sobrevivir. ¿Yo soy capaz? No sabía, ¿no? Eres capaz de sobrevivir ahí. Pero así, sin ropa, nadie es capaz de sobrevivir ahí, un ser humano al menos. No, yo definitivamente no soy capaz de sobrevivir ahí. Necesito mucho abrigo en mi vida, así que sí. Claro, sin embargo, un animalito como él puede, digamos, hacerlo gracias al sistema térmico que tiene. Claro. ¿Te fijas? Entonces, y también sirve para varias cosas. O sea, el pelo, digamos, del oso polar, bueno, y aquí viene como una cosa así un poquito más técnica, ¿no? Es transparente, ¿ya? La piel del oso polar es del color de la nariz, negrito. Uh-huh. Entonces, la gracia que tiene es que como el pelo es un tubito transparente, el sol, digamos, al chocar con ese tubito transparente, uno ve la reflexión, digamos, de la luz, hace que uno vea que el pelo es blanco. Pero en realidad cada tubito de esos tiene una función muy interesante, porque el sol, el calor entra por ese tubito, se transmite a través de ese tubito, y la piel, que es negra, absorbe el calor que entró a ese tubo. Y la grasa que tiene debajo de la piel le permite conservar la energía. Entonces, por eso es una máquina térmica fantástica, ¿cierto? Es como Espera, estoy un poco en shock. Me estás diciendo que los osos polares son negros, o el color de la nariz. Negros, sí. Qué hermoso, qué loco, qué locura. Yo creo haber visto ese dato, pero es que me imagino a alguien que por primera vez escucha esto. Es una locura, pues, pensar que... No, pues si lo supones, ¿cómo va a ser negro? Es blanco. Claro, porque tú lo ves blanco debido al fenómeno de la luz, pues. Claro. Pero ahí está la eficiencia, en este caso me atrevería a decir como termodinámica, que poseen las propiedades que tiene, o que le permiten tal vez las propiedades que tiene, la coloración y la ausencia de coloración o pigmento del pelaje. Es muy lindo eso. Me recuerda incluso cómo funciona un poco como la fibra óptica, ¿cachai? Como la fibra óptica que nos transmite el internet a nuestras casas, que también no son cables de cobre, ¿cachai? Porque el cable de cobre es ineficiente transmitiendo electricidad, datos. En cambio, la fibra óptica es un tubo transparente que envía rayos de luz, que viajan mucho más rápido que la conducción material a través del cable. Y pienso que acabo de hacer ese paralelo, nunca lo había hecho, pero con el pelaje del oso. O sea, la ausencia en este caso del material o pigmento en este sentido permite una mayor eficiencia, porque es muy cuático pensarlo así. ¿Cómo pensarlo al revés? Sí, bueno, y es interesante porque en la biomímesis uno
precisamente las preguntas que se tiene que hacer son de un lado para el otro. O sea, acabas de decir al revés, o la ausencia, el no, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso está la piel negra, ¿cierto? Y está la ausencia de color en el pelo, y también está la ausencia de materia, porque nosotros podríamos decir, a lo mejor es mucho más eficiente que esto no fuese hueco. Claro. Y está la ausencia de materia, o sea, es un tubo, ¿cierto? Pero al contrario, el hecho de que no haya material ahí justamente permite que la condición, en ese caso, se dé para que el calor entre, ¿cierto? Se entube, se encapsule de alguna manera, y en este caso el color negro que atrae, ¿cierto? Y que absorbe, permite que ese calor entre al interior del oso. Y por otra parte, qué interesante también lo de la energía, o de las funciones que puede cumplir un mismo elemento. Son multifuncionales. Un pelo, en este caso, tiene la capacidad de absorber calor, y también el hecho de que sea blanco a la vista también se mimetiza. Entonces también es un proceso que tiene que ver con la sobrevivencia del ser vivo, o supervivencia, no sé, super o super. Creo que, no sé cuál es el término correcto, pero me gustan esos juegos de palabras, así que yo diría súper, me parece súper interesante. ¿Te parece súper? Porque los osos son negros más encima, no son blancos. Bueno, y ahora se está dando el fenómeno de que con todo este proceso de la crisis climática, ajá, se están derritiendo los polos, ¿cierto? O sea, incluso ya se llega a hablar de que el Groenlandia está llegando a un punto de no retorno, y eso es bastante terrible. Claro. Entonces, los osos están migrando, ¿cierto? Y se están mezclando con los osos grizzly. Entonces, están empezando a mutar. Entonces, imagínate, ya el blanco no les va a servir, porque no es preciso que ellos requieran, digamos, de ese mecanismo de supervivencia, ¿te fijas? De hecho, un poco al contrario, pues lo expone. Exacto, entonces imagínate cómo la naturaleza se va adaptando a la vida. Todo el rato tiene procesos de adaptación muy interesantes, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Están en este momento cruzándose, y hay ya mezclas, digamos, no recuerdo el nombre, tiene un nombre, de como polar gris, no sé, ahí hay que buscarlo. Presley, el oso Presley probablemente se llama, no sé. Presley. El oso Presley. Beer. Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. La biomímesis tiene que ver con la empatía, con la otredad. Y para entender la otredad hay que reconocer la mirada de un otro, entender que hay un otro que nos mira. El primer paso para entender eso es salir a observar. Y también, sí, salir al jardín a jugar. No se puede dudar. Este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Niño escarbando la tierra, gritó una lombriz. Entonces fue cuando por primera vez vi tan de cerca una criatura así, tanto así que en sus ojos vi el principio del fin, y parecía tan distante como la profunda tierra de mis raíces. Todo depende del agua y del sol, dicen, salió el sol. Cuando el sol sale se esconde el grillo. Yo lo conozco, es pillo, vive debajo del ladrillo. No le gusta ser visto, no se haga la loca, dijo el zángano a la reina, la más bella, asesina. Muévanse que no tenemos todo el día. Día tras día una mosca suicida se arroja sobre la misma tela, pero yo creo que la araña es su amiga y la aconseja que viva la vida. Pero yo creo que no tiene hambre, porque en arañas no confío.
sin prejuicio yo la miro. Admiro su poder defensivo en caso de amenaza. Si es que algún zapato asesino no la aplasta. Ahí estaba yo presenciando el acto más insólito. Inocencia infantil, atrapar bichos y partir, obligar a combatir, torturar al ganador hasta morir, su hogar destruir, simplemente por estar ahí. Bienaventurado el que pueda huir, el insecto nunca aprende a mentir, cosa que el ser humano sí. Salir de aquí, niño malcriado, ¿qué te has creído? Aprende de nosotros, aquí cada uno tiene un rol específico. Todos hacen algo, todos hacen ¿qué estás haciendo tú? En el jardín, toda clase de bichos y yo la mejor flor con mis 7 dedos. En el jardín, los bichos con mis 7 dedos te llevaré hasta el cielo. En el jardín, toda clase de bichos y yo la mejor flor con mis 7 dedos. En el jardín, los bichos con mis 7 dedos te llevaré hasta el cielo. En el jardín. Toda clase de bichos, los bichos. En el jardín. Oye, qué bueno esos ejemplos tan muy potentes, claro, y creo que ejemplifican súper bien el factor de finalmente lo que hace la biomímesis como elemento o modo de pensar, de nuevo, como decía yo al principio, de hacer que como que me acuerdo de Jurassic Park, no sé por qué, life finds a way, como esa frase, la vida encuentra un camino, la vida encuentra una manera y me gusta pensar que eso ocurre todo el rato. A pesar de las condiciones climáticas que estamos viviendo, muchas veces como que me gusta pensar este concepto, y se menciona muchas veces, perdón, valga la redundancia, de que los desastres naturales no son desastres naturales realmente, son desastres humanitarios, son desastres humanos. Cuando hay un alud, estos deslizamientos de tierra que se llevan abajo pueblos, ¿cachai? Y esto debido a la falta de lluvia, que cuando llueve ya el material está muy pesado, por así decirlo, y hace que se deslicen las cuestiones. Las inundaciones también, claro, son desastres para el ser humano, pero en verdad, por desastroso que se vea, por terrible que se vea, la naturaleza, o la vida en este caso, encuentra su forma, encuentra su manera de habitar con eso. O sea, finalmente la crisis que estamos viviendo es una crisis que nos afecta a nosotros como seres vivos, pero también hay que hacerse la pregunta, como qué lugar ocupan las otras especies, la flora, la fauna y la funga. Como bien sabemos que nos gustan ahí los honguitos, creo que está interesante hacerse esas preguntas. Te quería preguntar como si tuvieras como que orientar a alguien que no cacha nada de biomímesis, como ¿dónde se estudia esto o cómo me podría yo adentrar en las temáticas de biomímesis? ¿Hay alguna lectura recomendada o algún punto de inicio? Que tomen tu curso, tal vez, no sé. Bueno, de eso podemos hablar al final. Al final dijimos ese tipo de avisos publicitarios, pero ¿cómo se parte? Claro. O sea, a ver, yo creo que el punto 1 primero es la inspiración. O sea, antes de recomendarte un curso y dónde estudiar, yo preferiría hablar del proceso, ¿no? De cómo uno llega, digamos, a generar o gestar procesos de biomímesis, ¿ya? Creo que lo primero es inspirarse, y para eso lo primero es reconectarse. Para poder inspirarme necesito primero conectarme. ¿Y cómo me conecto? Yendo a la naturaleza, yendo a la maestra, ¿no?
preguntándole a la vida qué es lo que tiene para enseñarme. Entonces los procesos de observación aquí son súper importantes. O sea, ir afuera, o incluso si tú tienes una planta en tu casa, incluso si tú tienes un animal en tu casa, ¿cierto? O un parque cerca. Tú hablabas la otra vez en uno de tus episodios del hongo ese que fue creciendo y que tú lo ibas y lo mirabas, digamos, en plena pandemia, cómo fue creciendo, ¿cierto? Entonces, durante casi 90 días, obsesivamente fotografiando un hongo. Sí. Imagínate, eso es un proceso de observación interesante. O sea, definitivamente pasaron cosas ahí, ¿no? Algo se te ocurrió, a lo mejor te dieron ganas de dibujarlo. O sea, me encanta ver a mí ese tema. Por ejemplo, ahora que tenemos un libro de Henkel ¿se pronuncia? Henkel. En la mesa, él es biólogo, no, es naturista. Bueno, en esa época eran una cosa media rara. Claro, ¿no? Él entró por el arte. O sea, perdón, es que él tenía ese conflicto de que su familia, como mucha gente de esa época, ¿no? Como su familia quería que se dedicara a algo útil, algo que sirviera. Y claro, la biología y la naturaleza estaba recién comenzando. Claro. Pero este sujeto quería pintar. Entonces... Pero mira, él justamente hizo una mezcla y hizo procesos de observación que hoy en día son una referencia a nivel mundial, ¿cierto? O sea, empezó con estos animalitos, diatomeas, ¿cierto? Sí. Que tienen unas estructuras geométricas preciosas, ¿cierto? Entonces, el hecho de que tú puedas observar esas cosas minuciosas que tiene la vida, ¿no? Esos elementos pequeños te permiten a ti inspirarte en distintas cosas. No es algo inmediato, ¿no? A lo mejor uno puede tener una idea, uno se puede imaginar un mundo ahí paralelo con todas estas formas. Pero lo primero que uno debería hacer en primera instancia es salir y ojalá dibujar. ¿Dibujar? Sí. Ojalá mis estudiantes puedan escuchar esta parte que tanto que les pido que dibujen. Es que, perdón, yo tengo una forma de expresar que es como, este ha sido mi mandala, por así decirlo. Perdón, mi mandala. Mi mantra. No nos hemos equivocado en hartas palabras. No importa. Es que me encantan los lapsus, son parte del proceso. Mi mantra ha sido: aprendan a pensar con la mano. Me acordaba un poco de lo que hablamos al principio. ¿Cómo ve una roca? ¿Cómo escucha una roca? ¿Cómo olfatea un árbol? ¿Tú puedes pensar con la mano? Se supone que el pensamiento está aquí en la cabeza. Y se supone, porque la cantidad de neuronas que tiene en el intestino, que también se lo digo a mis estudiantes, es mayor o igual a la que tienes en el cerebro. Entonces, en verdad, a veces como que ni siquiera podríamos decir que uno piensa con el cerebro, podría pensar con el estómago, con el intestino. De ahí que la flora bacteriana que nos habita también tenga que ser cuidada, porque lo que comemos también alimenta nuestras emociones y podemos irnos por esa vertiente. Pero lo que les digo es súper específico, es aprendan a pensar con el cuerpo. O sea, el diseño gráfico, que es como el área donde habito yo, que también tiene muchas cosas que me han desencantado en el camino, pero si hay algo que les sigo rescatando, es la capacidad que pude desarrollar de observación. La capacidad de mirar e interpretar. Pero para interpretar primero tengo que mirar. Tengo que detenerme y saber muy bien cómo mirar. Y saber cómo mirar no significa que tengo que tener un manual, sino que hay mucho de, lo diré vulgarmente, ¿no? Como hay mucho de la guata. Y por eso hablaba de las neuronas en el intestino. Hay mucho de la guata, de la observación irracional, de la observación pulsional incluso, diría. Y por eso me gusta el pensar con la mano. ¿Qué línea sale? ¿Qué copia? Cuando observas algo y tratas de copiar sus formas, estás también haciendo un poco el mismo ejercicio que hizo, por ejemplo, tal planta al crecer de esa forma. Porque cuando lo dibujas es como que haces un poco el mismo recorrido. Nunca igual. Pero ahí viene también la biomímesis, ¿no? Como una imitación de lo que hizo la vida. Entonces por eso este paréntesis, ¿no? Que me gustó como del salgan a observar y ojalá dibujen. Sí, lo que pasa es que yo también soy diseñadora, entonces ese proceso
del dibujo te genera un... hay una conexión ahí entre el lápiz, los dedos, ¿cierto? Viaja por la mano, sube por el brazo, pasa por el codo, ¿cierto? Sigue hacia arriba, llega al hombro, ¿ya? Y se conecta por aquí hasta llegar al cerebro e incluso el corazón, ¿cierto? Uh-huh. Y te permite a ti trasvasijar como eso que estás sintiendo, porque el dibujo no necesariamente siempre es analítico, ¿cierto? No, yo siempre le digo también a mis alumnos o a quien sea en realidad, no es necesario ser buen dibujante para ser diseñador o estudiar diseño, uh-huh. sino que lo importante es saber expresar, ¿cierto? Entonces la expresión, digamos, ahí te puede dar muchas cosas. Entonces incluso te puede llevar a pensar universos distintos cuando estamos pensando en que me tengo que inspirar en algo cuando veo la naturaleza. ¿Te fijas? Entonces, en la naturaleza voy a encontrar todo. Voy a encontrar patrones, voy a encontrar espirales, por ejemplo, voy a encontrar fractales, voy a encontrar flujos de cosas, voy a encontrar ondas, voy a encontrar un montón de cosas que se pueden traducir de alguna manera en ese papel que está al frente tuyo limpio y que tú lo puedes llenar con todo lo que tú quieras. Entonces, imagínate qué rico es como salir y dibujar lo que ves o incluso una interpretación de lo que ves. Es que ahí hay algo que también me gusta harto, que siempre como que lucho con esto y claro, mencionaba que yo soy diseñador gráfico versus tú como diseñador industrial de profesión, porque yo como que ya sé que esas etiquetas son... Claro, el título nomás, ¿cachai? Después me dediqué a otras cosas. Ahora estoy aquí grabando un podcast, ¿cachai? Estoy en otras cosas. Pero hay una cosa que me llama la atención y es como esta capacidad que se supone que debiésemos tener de como pensar una idea y llevarla a la acción. O pensar algo y tratar de al tiro interpretarlo. Y es una lógica muy platónica, y con platónica me refiero directamente a Platón, ¿cachai? Como en la filosofía del mundo de las ideas, de un mundo que es perfecto, que tiene como unas cosas medias divinas incluso, y hay un mundo carnal, un mundo fallido, un mundo que tiene problemas y un mundo que es imperfecto. Y de ahí viene el concepto del amor platónico, ¿no? Y toda esa relación a las cosas, pero hay algo que quedó de esa filosofía, en el hecho de creer que un artista, por ejemplo, o un diseñador, tiene una idea muy clara en la cabeza de lo que tiene que hacer y que después la mano es un mero instrumento para llevar a cabo esa idea. Y yo no creo que sea así, yo estoy en contra de esa idea, yo soy un poco más como Epicuro en ese sentido, que pienso un poco más en el goce también, pero en la cosa como, a ver, hazlo en el presente, haz lo que esté pasando, haz lo que esté sucediendo ahora, guíate por aquello. No creo que haya una idea preconcebida en mi cabeza perfecta de ese diseño, lo que sea que estoy buscando, y que mi mano sea una herramienta, y pongo la palabra, una mera herramienta para llevarlo a cabo. Yo creo que la idea se va construyendo al mismo tiempo con la mano. Y creo que ese proceso es lindo, y por eso es importante este proceso de observación que decías tú. Y por eso es importante ir, como también lo mencionaste, como a la madre, a ir a la naturaleza, ir a la vida, estar en la vida. Y cuando permites que eso pase, creo que se genera algo súper interesante, que es el dejar de entendernos como máquinas, pues, ¿cachai? Como que tengo que cumplir un proceso que se supone que ya tengo resuelto, pero que mi desafío es llevarlo a cabo. Y yo creo que no, porque ese propósito va apareciendo en el mismo momento en el que va ocurriendo. No sé por qué carril me fui, pero me gustó pensarlo del dibujo. Es que a veces tenemos como un pensamiento muy lineal, ¿no? O pensar que lo que hacemos tiene que al tiro quedar bien, ¿no? Tiene que ser correcto. Entonces a veces eso nos infunde un poco de miedo, ¿no? Totalmente. Yo me he dado cuenta de que hay mucha gente que le da susto dibujar porque le da susto que quede feo. Yo digo, pero ¿cómo? Si esta cosa la vida es un ensayo y error, ¿no? O sea, me pasa con la huerta, he cometido tantos errores, todos. Uh-huh. O sea, hasta se me escaparon las lombrices, debo admitirlo. Se escaparon. Así que debo decirlo ya, lo confieso ya. Entonces... primera vez que escucho eso, me encanta. ¿Ya? Entonces, bueno, el tema es que
tenemos esa concepción de que todo debe ser inmediato también, ¿no? La sociedad nos ha impuesto un poco eso, ¿no? Y que falta un poco ese amor a los procesos, ¿no? Y los procesos son largos, ¿no? O sea, la vida en sí se toma su tiempo. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a eso. Fíjate que yo la otra vez sembré como unas 20 semillas de cebollín. ¿Ya? Me deben haber salido unos 10 cebollines. Pero un 50% no es malo, ¿no? Bueno, pero los trasplanté y sobrevivió uno. Un 1%, ¿qué? Y esperé 2 años para que diera semilla. 2 años. 2 años. Y yo estaba tan feliz cuando ese cogollo por fin brotó y... Maravilloso. Entonces es un proceso larguísimo. O sea, en general yo creo que lo que hubiera pasado es que esta cuestión no dio, ¡chum! Corte cabeza, ¿cierto? Suele pasar. Me ha pasado. Yo he estado ahí. Sí. Claro, entonces... ok. Bueno, claro, en los procesos humanos, obvio. Entonces eso es lo que estoy hablando precisamente. Pues entonces en el tema de la conexión, claro, pasa mucho que la gente cree que tiene que ir a hacer yoga para conectarse en la vida. Y en realidad a veces uno está ahí, presente, y pasa, no sé, una mosca, una cuncuna, pasa una semilla de estas cartas que te llegan, ¿cierto? Peludas, ¿cierto? Sí. Y te cambia el panorama. O sea, los procesos de inspiración pasan en cualquier momento. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Muchas veces son no sé, puedes llegar desde una curiosidad, ¿cierto? Hasta quizás una causalidad, ¿no? Porque de casualidades yo creo que uno justo estaba en el momento y pasó, ¿no? Sí. Entonces, como, bueno, volviendo a la biomímesis también, como lo que le pasó a este ingeniero que un día saca a pasear a su perro, ¿cierto? Tú lo nombraste en tu capítulo anterior. De hecho yo tenía una pregunta importante sobre eso, ¿sí? Sí, vamos a hablar de un pegamento sin pegamento, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces, claro, saca a pasear a su perro, le queda una semilla agarrada en el pelo, o no una, quizás muchas, por eso le llamó la atención, ¿cierto? Y resulta que al tratar de sacarlas, no podía hacerlo de manera tan simple, tan fácil, le costó. Entonces esa resistencia, ¿cierto? El hecho de que te haya pasado algo que no estaba pensado, que no estaba dentro de tu panorama en el día, que el perro se llenara de semillas, ¿cierto? Claro. Y que a ti te costara sacarlas, eso produjo una invención súper interesante, ¿cierto? Que es el velcro, ¿ya? Entonces, ¿y qué es el velcro? En el fondo es un ganchito, o muchos ganchitos, ¿cierto? Y muchos pelitos por el otro lado, ¿cierto? Y muchos pelitos con un ganchito se quedan atrapados, ¿cierto? Y generan un sistema de adhesión, pero por forma, no con un químico, ¿cierto? Claro. Entonces, eso es, podríamos decir, una causalidad, una cosa que pasó en el momento, ¿cierto? Algo que permitió que sucediera y que una observación en un sistema tan complejo como es la vida, pero una observación simple te llevara a hacer una creación que hoy en día es súper famosa e incluso indispensable, no lo sé. Es tan famosa que es como esas cosas que pasamos por alto, ¿cachai? O sea, no lo voy a comparar tal vez con la energía eléctrica, ¿cachai? Como el uso que le damos tecnológicamente hablando, pero está en las mochilas, en las carteras, en los zapatos, está en todo, prácticamente todo lo que sea indumentaria principalmente y más. Igual yo tenía una pregunta sobre eso, porque después de grabar ese episodio, cuando hablé sobre el velcro, episodio 11 si no me equivoco, ecológica, me quedó dando vueltas porque lo grabé muy orgulloso de lo que había hecho. Estoy informando sobre la biomímesis, por supuesto, estoy ganándome un lugarcito en el cielo, ¿no? Pero en el cielo de los diseñadores que hablaron de esto cuando había que hablar. Pero me quedó la duda después y dije, ¿pero esto conduce a la vida? ¿Es algo que genere condiciones? ¿Es algo que esté como tal vez haciendo un aporte? Porque, claro, imita... Aquí me pongo un poco técnico, pero perfecto. También no creo que tarde mucho en decirlo, pero imita las formas, las funciones y las estrategias.
Ese es como el marco conceptual de lo que tiene que ser un diseño biomimético. Pero claro, me quedó siempre la duda de si el velcro efectivamente se podría considerar biomímesis, si no es de algún material, tal vez, que favorezca las condiciones para la vida. Y recuerdo que cuando lo vimos en el curso que dictaste tú, me quedó la duda. Dije, recuerdo que no sé si aquí estoy poniendo un recuerdo falso, ¿no? Pero recuerdo que tú lo presentaste incluso con esa duda. Y me llamó la atención, me quedó dando vueltas y qué buena oportunidad de plantear la pregunta, ¿no? Sí, muy interesante tu cuestionamiento, ¿ya? Porque uno se queda con la cuestión, ¿no? Sí, la cuestión. Ahí la cuestión en la cabeza. Entonces, es muy buen análisis porque uno suele pensar que la cosa es así nomás superficialmente, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, ¿de qué está compuesto el velcro? De plástico. Claro. ¿Cierto? Pero esto siempre es la típica pregunta que cuando a uno le hacen en economía circular, oye, y al final, ¿qué cosa contamina más? Esto, otro. Y uno siempre tiende a decir esta palabra, depende. Me encanta. Depende del ciclo de vida. Y aquí uno tiene que pensar en otros factores, ¿ya? De qué está hecho, ¿cierto? Y no solamente de qué está hecho, sino que a dónde va a ir a parar una vez que ya no funcione, ¿cierto? Y no solamente dónde va a ir a parar, que eso sería como aguas abajo, ¿no? Es como el último proceso. Claro que ese de hecho es el error que solemos pensar cuando pensamos en el reciclaje. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos que pensar, lo primero es de qué está hecho y de dónde provienen las materias primas, ¿cierto? De las cuales está hecho. Acá nosotros lo podemos dar como ejemplo por el tema de la forma, pero también debería ser que cumpla con los principios de vida, ¿ya? Y los principios de vida es otro ámbito, digamos, asociado también a la biomímesis. ¿Por qué? Porque es justamente como lo dice, el principio. Es lo primero que uno debería pensar. Pero generalmente uno genera procesos de diseño iterativos, ¿ya? En donde no necesariamente empieza por el principio. ¿Sí o no? A veces, y la vida es así, uno a veces empieza por otro lado. siempre ocurre. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros, claro, hacemos un análisis de diseño en el cual vemos la forma, ¿cierto? Vemos la función que cumple, que en este caso es pegarse, ¿cierto? Adherirse, ¿ya? Y con la estrategia que tiene, que es el ganchito con los pelitos, ¿cierto? Ahí estamos cumpliendo, digamos, un ok en la biomímesis. Pero cada vez que tenemos un ok, tenemos que darle la segunda vuelta. Y esto cumple con los principios de vida. Entonces, a mí me hace ruido el velcro. Yo lo encuentro muy interesante en términos de observación, en términos de que dentro de esta gran situación compleja que es la vida, con nuestra observación simple llegamos a una conclusión y creamos un producto bastante innovador, por cierto. Pero, ¿qué pasa con cómo está hecho? ¿De dónde proviene ese petróleo del cual salió ese velcro y se produjo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar una vez que ya no funcione bien, ¿cierto? Y se desecha. Tiene la posibilidad de que ese material pueda tener una segunda vida a través del reciclaje o de la reutilización o de algún otro proceso, de la desintegración de algún modo, cosa poco probable porque en el fondo la naturaleza no tiene la capacidad de absorber el plástico hasta donde conocemos, bajo ciertos, digamos, hay algunas excepciones, ¿no? Hay unos hongos, creo que se comen plástico, algunos gusanos o algo así, pero la verdad es que no he leído mucho al respecto. No, pero sigue, o sea, es que están en investigación hartas posibles soluciones al respecto, pero siguen siendo eso, posibles y siguen siendo excepciones. Siguen sin ser como todavía una cosa que de verdad pueda aportar tal vez como a una solución. Lo que pasa es que estamos comparando muchas veces ese problema como soluciones pequeñas, experimentales, a escala local, con problemas industriales, ¿cachai? De escala global. Y eso es lo que genera muchas veces como... Y acompañado justamente a que no hay presupuesto tampoco para la innovación en aquello. Claro. Entonces, es muy difícil, como que finalmente
uno dice, sí, hay hartas posibilidades de limpiar el agua, tal vez, no sé, de obtener energía solar, pero son finalmente soluciones muy localizadas para problemas muy globalizados. No sé si se entiende para dónde voy. Pero sí, pero yo creo que muchas de esas soluciones locales pueden ser grandes alternativas que en algún momento pueden globalizarse. Y además que no sé si es necesario que se globalicen, porque en realidad las soluciones que uno debería generar deberían ser locales, porque... Bueno, totalmente. Imagínate, o sea, precisamente el tema del plástico, por ejemplo, ¿de dónde proviene? O sea, aquí en Chile no tenemos producción de plástico, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto viajan esas moléculas que están transformadas en algo, ¿cierto? Que tuvieron un proceso energético muy alto, ¿cierto? También una huella laboral muy alta también, sí. ¿Cierto? Entonces, y una huella ambiental terrible. O sea, estamos hablando del contaminante número 1 de la Tierra, tanto desde la extracción hasta cómo se produce y dónde termina, ¿cierto? Las consecuencias que ocurren en el momento en que queda ahí disponible en el medio ambiente, ¿cierto? Donde la naturaleza no es capaz de absorberlo. Entonces se transforma en un problema químico y también bueno, un problema. Un problema. Sí, se me fue la palabra, pero bueno. Pero un problema, está bien. Un gran problema. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de los principios de vida, ahí quedamos, ¿no? Sí. Entonces, claro, es un buen ejemplo y nosotros podríamos crear muchos buenos ejemplos en términos, digamos, de crear productos que cumplen funciones basados en estrategias naturales, ¿ya? Como en la piel del tiburón, ¿cierto? Hay varios ejemplos, digamos, que están ya, digamos, que ya descubrieron y que se están diseñando. Pero ¿qué ocurre cuando los comparamos con los principios de vida? Y ahí es donde está como la esencia, ¿no? Porque para mí el primer gran principio es la ética, ¿ya? Y la ética tiene que ver con que nosotros, todo lo que hagamos, tiene que hacer que esta frase tan bonita que a ti te gustó, ¿cierto? Que es que la vida crea condiciones que conducen a la vida, sea posible. Eso es ética. O sea, ¿qué ocurre hoy con nuestros sistemas productivos? Son absolutamente antiéticos. O sea, cuando vemos esa foto de una mamá pájaro alimentando a su bebé pajarito con puro plástico, eso es antiético. O sea, nadie en el mundo pensante, digamos, querría alimentar a su bebé con plástico, pero ya lo estamos haciendo. Hay microplástico en la leche materna. ¿Y eso es ético para la vida? No. Y todos los procesos productivos hoy en día, no todos, pero la mayoría, en su mayoría, en base al ensayo y error, hoy nos tienen en un proceso de degradación de la vida sin precedentes. Por lo tanto, cuando uno dice, ¿qué es un principio para la biomímesis? Lo primero, yo pienso en la ética. ¿Ya? Eso sería el número 1 y que justamente tiene que ver con que cada cosa que yo haga permita que la vida continúe, ¿cierto? Ya sea que yo haga un negocio, un diseño o lo que sea, ¿cierto? Cada cosa que yo hago también. No me puedo referir a las relaciones humanas que yo puedo tener en el día a día. Ese es otro punto. De hecho, sí, pues te iba a decir que, paréntesis, me encantó lo que dijiste y creo que hilaste la idea de una manera muy, muy bella, sobre todo pensando en el factor de la ética como el principio, o no sé si el mayor, pero lo llamaré como el principio de momento. Y suena crudo, suena súper crudo entender que estamos en un proceso de degradación de la vida. Qué fuerte eso. Y por supuesto que también, claro, te iba a mencionar antes el problema, no sé si problema, el factor de que hay productos, objetos, pero también están los servicios, por otro lado. Y los servicios suelen ser estos intangibles que ofrecen una solución o un valor a una persona a través de distintos canales, etc. Entonces me llama la atención como
cómo se podría pensar biomiméticamente también aquello. Si cuando vemos la naturaleza, vemos los productos, vemos los objetos, vemos el polen, tal vez, como algo, ¿cachai? Vemos a la abeja como el que transporta el polen. ¿Cuál es el servicio? O cómo imito el servicio. Y no sé si está puesto ahí en las relaciones o qué, pero me llamaba la atención como a lo mejor si nos puedes orientar como una pincelada tal vez sobre qué puede ser un servicio biomimético. Sí. Precisamente me gusta mucho pensar en el micelio como un servicio, ¿no? Ah, muy bien. Interesante, porque es un servicio de conexión, ¿cierto? Transmite datos, precisamente, ¿no? Justamente. Cierto. Se le conoce, bueno, Paul Stamets lo nombró en su momento como el Internet del bosque. Exacto. El Internet del bosque porque permite hacer estas conexiones, po. Uh-huh. Muchas veces refiriéndose específicamente a las micorrizas, pero como tal el micelio hace de transporte, hace de conexiones, de cosas que estaban inconexas. Claro, y fíjate que justamente también encuentra los caminos más idóneos para llegar a un lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de eficiencia, pero bueno, si lo decimos en lenguaje humano, uh-huh. no tengo otro hasta ahora. Claro, son caminos muy eficientes para poder llegar de un lugar a otro y transmitir esos datos, conectar la vida, ¿cierto? O sea, todos los otros seres vivos que tienen sus raíces y sus conexiones bajo tierra, tienen la posibilidad de hacer precisamente conexiones por medio del micelio, uh-huh. ¿cierto? Y conectan datos, conectan nutrientes, por supuesto, ¿cierto? Los nutrientes que el árbol no logra obtener a través del oxígeno y de este proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Y el agua y todo eso, lo obtiene a través de los hongos y a lo mejor de ciertos tipos de nutrientes que les puedan faltar, ¿cierto? Transmite esa información y los hongos se hacen cargo también de ese proceso. Entonces, aquí estamos viendo como un servicio de datos, ¿cierto? De nutrientes. A ver qué te hace falta, yo te lo traigo. Transmicelio Incorporated. Como claro. Una compañía de transporte. Claro, ya. Algo así, ¿cierto? Igual que las feromonas, ¿no? O sea, bueno, de hecho los árboles, precisamente cuando se sienten atacados, ¿cierto? Por un lado, empiezan a transmitir datos a través del aire, ¿ya? Y esos se transmiten y llegan, digamos, al otro árbol que está lejos, y ese otro árbol recibe la información y transforma su química para que el bicho que se está comiendo a su vecino le sepa mal, ¿ya? Claro. Por ejemplo, eso es uno de los ejemplos. Incluso hay animales, por ejemplo, las jirafas comen en contra del viento, porque cuando un árbol se ve, digamos, sometido a la lengua de la jirafa, uh-huh. ¿no? Empieza a transmitir a través de estos códigos, ¿cierto? Estos COVs, que son los compuestos orgánicos volátiles, uh-huh. ¿ya? Y viajan por el viento y le transmiten la información al otro. Entonces, la jirafa se pone, digamos, en contra del viento para que, entendiendo que viajan estos componentes y le avisa al otro árbol, entonces come en contra del viento, precisamente para que no se ponga mal sabor el próximo árbol que se va a ir a comer. No tenía idea de eso. Ese dato me pillaste volando bajo, no tenía idea. Entonces imagínate qué interesante, cómo ahí hay un proceso de adaptación, ¿cierto? Entonces ahí hay un servicio medio fallido, sí. pero es que las condiciones son súper contextuales en este sentido, porque el contexto, aquí hay viento, allá no hay viento, bueno, la cosa funciona acá y allá no, ¿te fijas? No, o sea, todo depende del entorno. Y eso nos habla de lo importante del cambio local también. O sea, yo me preguntaría, bueno, si yo fuese una jirafa, por supuesto, tratando de pensar como jirafa, ¿vale la pena realmente hacer ese esfuerzo? Y aparentemente sí, pues, o sea, por algo lo hacen. O sea, yo necesito comer como jirafa, ¿no? Claro. Tengo que comer. Entonces, el tema es, si no hago ese esfuerzo, el árbol me va a saber mal. O sea, también quiero comer rico. Es que a eso voy, porque la jirafa... O me puede hacer mal. Yo creo que también va por ahí, claro, porque la jirafa tiene la posibilidad, tal vez,
por supuesto, como humano dándole un libre albedrío a la jirafa, no sé, pero Sí. tiene la posibilidad de elegir Sí, y es decir, verdad. me voy a comer la cuestión rica o me voy a comer la cuestión con mal sabor, ¿cachai? Y en esta solución local finalmente decide aparentemente Sí. comprometerse con su causa, ¿cachai? Igual el tema del sabor lo puse, digamos, más que nada pensando como humano, pero probablemente sea un proceso asociado a que le puede hacer mal, porque las plantas modifican su química y eso le puede hacer un daño. Claro. ¿Te fijas? O sea, y tienen la capacidad de modificar la química, si eso es lo interesante, ¿te fijas? O sea, reciben un estímulo y hacen una modificación química para poder supervivir, como dijimos, super. Súper bien. Oye, ahora que mencionaste esto como de los cambios de las composiciones químicas y mencionaste también el hecho de como, de finalmente como, a ver, la jirafa lo que está haciendo ahí es como cuidarse, protegerse de alguna forma. Al mismo tiempo que el árbol también está haciendo eso. Y no podía evitar pensar, no sé, dime tú si está bien la conexión o es muy aleatorio lo que estoy haciendo, pero no podía evitar pensar en que cuando conversamos y me dijiste que habías escuchado los episodios del podcast, habías escuchado el episodio 5, el Floreceres, cuando hablaba sobre la alcachofa. Ah. Y yo siempre la nombro como mi flor favorita. Siempre he dicho en mi funeral, si es que tengo un funeral, si es que todavía cuando me muera sigue existiendo esta cosa llamada funeral, y si los rituales siguen siendo lo mismo y se siguen llevando flores, me parecería interesante tener alcachofas, pues ¿por qué no? Porque me parece interesante. Y tú me mencionaste ahí que te había como despertado una inquietud en torno a un texto o algo que habías escrito tú hace tiempo. No quiero spoilear el término, ¿no? Pero sobre esta cosa de la generación misma de estos nichos locales, de estos entornos. Finalmente me refiero al árbol conviviendo con la jirafa, o como mencionábamos hace otro rato, los árboles con los hongos, generando interconexiones ahí subterráneas muchas veces. Entonces, como ¿qué fue lo que conectaste tú ahí con la alcachofa? Que me acuerdo que me lo mencionaste. A mí algo que me ha fascinado de las alcachofas es que siempre he pensado cómo diablos alguien pensó en que esta cosa se podía comer, ¿cierto? Oh, me fascina, perdón, yo cuando estaba en el colegio, esto muy adolescente, pero algún compañero una vez me dijo una talla que jamás se me olvidó, que era como, tengo más hambre que el primer weón que se comió una alcachofa. ¿Cachai? Es como, sí, claro, o sea, la serie de procesos por lo que hay que pasar, es como, esa cosa claramente no quiere que te la comas. Exacto. ¿Cachai? Y eso, lo primero sí, es que tiene la forma para que no te la comas. Sí, tiene espinas, tiene todo. O sea, empezando alguien se la ha de haber comido cruda y cuando llegó al centro debe haber sido terrible. O sea, no. Entonces, yo siempre me había hecho esa pregunta, pero aparte de eso lo encuentro fascinante. Si quieres saber qué es lo que era tan fascinante sobre la alcachofa, te invito a escuchar la segunda parte de este episodio que será publicado en las próximas semanas. Así que atento y atenta a las actualizaciones en el podcast. ¿Te gustó el episodio de hoy? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Sabías lo que era la biomímesis? Déjame tus comentarios, por favor. Espero que me escribas por Instagram y que podamos seguir conversando al respecto. Agradezco en esta ocasión al patrocinador oficial del podcast Tierra de Nadie, Palta Lovers. Ya sabes, si quieres la palta más fresca y más rica de toda la ciudad, anda a su página paltalover.cl y compra desde ya tus paltas con despacho totalmente gratuito. También agradecemos a OZ Coffee, quien presentó el episodio del día de hoy. Agradecer también a la banda nacional Cómo asesinar a Felipes, quien nos facilitó la canción el día de hoy en el jardín de su primer disco, llamado de la misma forma que la banda, Cómo asesinar a Felipes. Esto fue Tierra de Nadie y te invito a pensar, como siempre, más allá de la función.